Buenos días, soy Nelson Celis haciendo algunas reflexiones acerca de la llamada cultura del facilismo y la importancia de la revitalización del esfuerzo, trabajo y compromiso humano. Es un gusto estar con ustedes hoy en este foro de filosofía, laboratorio de ideas, la cultura del facilismo. El que acepta muchas cosas fácilmente con seguridad tendrá muchas dificultades, dice Lao Tse. En una conferencia titulada El arte de la historia, realizada en Bogotá el 4 de diciembre de 1982, Eduardo Galeano afirmó: los latinoamericanos no resignados, estas son tierras del mundo dividido entre los indignados y los resignados. Digamos, los que no pertenecen a la categoría de resignados, estamos enfrentando a un tiempo de tensión y tormenta, de tanto horror y tanta maravilla, a un enorme desafío de transformación, y no hay manera de cambiar la realidad si no se empieza a conocerla. Este pensador uruguayo que marcó toda una generación con sus reflexiones tan poéticas como filosóficas, me da pie para comenzar esta sencilla reflexión sobre la cultura del facilismo, si es que puede el facilismo ser asumido como parte de una cultura. Mas esto es quizá justamente el tema sobre el que se reflexiona en este primer foro de filosofía, laboratorio de ideas del Colegio Chillurco. Galeano nos invita a ser agentes de transformación, partiendo del conocimiento de la realidad. Y a esto debemos encaminar nuestra reflexión y, consecuentemente, también nuestra acción. Si no, ¿qué sentido tendría realizar un foro del cual no surja el ejercicio de la movilización, en principio de ideas, de sentires, de voluntades, pero finalmente también de la praxis transformadora? En verdad, es un honor para mí como compañero de camino en un momento cada vez más remoto de mi historia, de dos grandes personajes aquí presentes, el profesor Juan Carlos Gómez y el padre Elías Bermeo. Dirigirme a ustedes virtualmente para exponer, no sin cierta dificultad, y ahí está la primera paradoja de este encuentro, algunas inquietudes sobre el facilismo, como tendencia que impregna a la actual generación que construye la historia en nuestro país, también desde lo local, incluso en territorios de los que poco se escuchan los medios, como es el caso de Pictalito, pero sin cuyas gentes no sería posible entender la nuestra como una nación diversa, compleja, pero que anhela restablecer su integridad sin enviar al margen a ninguno de sus hijos e hijas. Me arriesgo pues a abordar el asunto de mi ponencia, provocando un poco de escozor, estimados y estimadas jóvenes, con algunas preguntas las cuales quiero, más que intentar responder, presentar como aliciente para generar otras nuevas. ¿Hasta qué punto las actuales herramientas tecnológicas como aliadas de la globalización han empujado a esta generación al abismo de la pérdida de sentido, las salidas fáciles a los complejos conflictos de la vida y el desinterés por la humanidad misma? ¿Cómo fue que se perdió el control de la propia vida y se enajenó la conciencia al pasar a formar parte de una aldea global que además es en gran medida virtual y que nos extirpa del compromiso con nuestro propio real y cercano contexto? ¿Hacia dónde va la humanidad que ya no es tan humana y la juventud apática que no quiere ser motor de transformaciones que hagan mérito e historia para las futuras generaciones? ¿Estaremos verdaderamente viviendo en una sociedad que ha alcanzado el fin de la historia, como sugiere el pensador Francis Fukuyama, y que se mueve en círculos sin avance ni sentido hasta que se dé su extinción? Gruesos conflictos racionales surgen en la era que algunos llaman posmoderna, tiempo de incertidumbres, de horizontes difusos, de proyecciones tan breves y cortas como insignificantes para el devenir de la especie humana, que ya muestra su desgaste en la carrera loca por redefinirse como soberana del universo, para terminar al fin reconociéndose como insignificante para el mismo. ¿Qué es lo fácil en una sociedad que ha aprendido a adecuarse sin problema a su fatalidad, que ya no lucha por diseñar su futuro, sino que se va asumiendo en el ahora, sin pretensiones de dejar legado, sin preocupación por el sucedáneo, sin pasado que le impulse ni presente que le defina más allá de su cambiante identidad, de su volátil memoria? La generación presente se desentiende de su pasado lejano, pues con el modo de asumir el tiempo, tan en la inmediatez,
Cualquier acontecimiento que vaya más allá de la propiedad no le resulta significativo, no lo considera importante. La memoria es puesta en función de la practicidad y la historia es ya solo un ejercicio de los académicos. El futuro para esta generación que cambia tan rápido de proyecto de vida como de teléfono celular, cuando considera que han perdido vigencia, que se han hecho obsoletos y que le frenan en su afán por ser y parecer siempre actuales, no es más que un boceto cambiante, definido por quienes llevan el ritmo de la sociedad, ya no en función del lineal progreso, sino del impredecible mercado, donde hasta la vida es un producto determinado por la bolsa de valores de quienes pretenden figurar en el escenario de los triunfadores, ojalá puestos allí en tiempo récord por la suerte y con el menor esfuerzo realizado. Esa es la actual apuesta de la especie humana: conquistar los valores que presenta el sistema que rige al mundo, posicionarse en la cúspide de los triunfos no luchados y pretender no ser de allí retirados. ¿Por qué elegir un camino largo y complejo cuando hay métodos, ciertamente nada ortodoxos, para llegar rápido y sin ningún esfuerzo al cumplimiento de las metas sociales y económicas? En la actualidad no importa tanto si se logran los objetivos propuestos a costa de sufrimiento y esfuerzo o con ayuda de otros que se sacrifiquen para hacer nuestro trabajo, incluso pasando por encima de quienes van a nuestro lado, para llegar más rápido, para obtener el triunfo y no tener que compartirlo. Basta ver como ejemplo cómo se va asignando el final de las bibliotecas físicas, a las cuales los maestros enviaban a sus discípulos para enfrentarlos al universo del conocimiento, la investigación y la magia de la palabra que permite imaginar mundos tan diversos, y en su lugar, una consulta que hubiera tomado horas se resuelve ahora en minutos, con la búsqueda por internet y el copia y pega que evita tener que leer, procesar, sintetizar, transcribir y en todo caso, pensar. Escribir la biografía de un personaje famoso ya no es encontrarse con este desde su caracterización hecha por los cronistas, historiadores o biógrafos, y tener que reinterpretarla, deglutirla y explicarla, sino que es un ejercicio de búsqueda rápida en la red, tomando lo primero que surja, para llevarlo al papel a través de la impresora, y en el mejor de los casos, sin comprometerse con el personaje objeto de la consulta, revisar la forma del documento, editarlo y estamparlo, como quien retira dinero de un cajero para usarlo, dando por sentado que es auténtico, y ponerlo en otras manos sabiendo su valor, pero sin querer contemplarlo. Reunirse para discutir un tema, intercambiar e incluso construir colectivamente saberes, pierde la fuerza de otrora, pues las respuestas live están ya dadas. Abre un tutorial en YouTube y haz lo tuyo sin cuestionar, pues para interactuar basta hacer clic en me gusta y el encuentro con el otro pensante y dialogante se hace así innecesario. Alcanzarás los mismos resultados en menor tiempo, con menor esfuerzo, sin dejar que tu sistema de ideas sea sacudido, sin cuestionar la información que recibes y luego compartes, sin hacer tu aporte. Ni siquiera importa la fuente. Cualquiera es un oráculo en la red y su prestigio reside en la cantidad de visualizaciones e interacciones que muestra. No importa finalmente lo que hable, lo importante es que se haga viral, que sea masivo y que puedas compartirlo para que otros sepan que habla en tu nombre y que dice lo que tú evitas decir, no por temor al efecto del mensaje, sino porque implicaría un esfuerzo mayor pensarlo, argumentarlo, exponerlo. Basta que lo compartas para apropiártelo, para que te defina, para vincularte con su contenido en tanto aparece algo más interesante que quizá otros de tus pares aún no hayan descubierto y publicado. Después pierde fuerza y vigencia, después ya no te define y debe ser reemplazado. Así, tan rápido como creas una nueva cuenta en redes sociales o subes una nueva foto. Las nuevas tecnologías han hecho las cosas más rápidas, tanto que da vértigo, y las han hecho más fáciles, de modo que hasta el sistema educativo se ha puesto al día, para no quedar rezagado frente a sus usuarios, clientes o como se les llamaba antes, estudiantes. La comparación fea de hoy en día ya no es cuál escuela tiene el mejor grupo de sanjuanero, el mejor equipo de microfútbol o la mejor banda marcial.
sino cuántos computadores o tabletas electrónicas tiene, cuántas clases se realizan usando Internet, cuántos estudiantes producen contenido para canales de YouTube, blogs o grupos virtuales de tal o cual asignatura. Se mide cuán conectada está la escuela y en qué nivel accede a recursos virtuales para fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje. Si algún docente no usa redes sociales, si no asigna investigaciones por Internet, si no se conecta virtualmente para dar asesoría o resolver consultas, o incluso si no acepta trabajos impresos con fotos a color bajados de Wikipedia, en cambio de la arcaica toma de apuntes, se le señala, se le considera desactualizado, se le juzga como retrógrado, pues si no se mueven las TIC, no tiene mayor cosa que hacer en el ejercicio docente. Y no es que esté satanizando la tecnología informática, sino que se le ha dado tal lugar en los procesos de construcción de conocimiento que se ha tirado por la borda todo otro modelo, método o sistema que no la contenga. La tecnología del cerebro-mente pensante, estimulada por la exploración del medio y la construcción de nuevo conocimiento, fue desplazada por la tecnología de la máquina, que con sus algoritmos, no conscientes pero sí inteligentes, conecta centrales informáticas, procesadores y terminales para ofrecer más información de la que cualquier ser humano puede leer, asimilar y procesar, la mayor parte de ella inútil o por lo menos irrelevante. Pareciera que el fin del conocimiento y la sabiduría humana ha llegado, pues el inmenso flujo de datos escapa a la capacidad de interpretación del ser humano. Solo la máquina tiene el poder para manejarlo y no precisa de nuestra intervención. ¿Para qué esforzarse en pensar si un procesador puede resolver cualquier problema con un pequeño insumo? En esta lógica de las nuevas TIC, toda la especie humana se presenta, pues, en palabras de Yuval Noah Harari, como un único sistema de procesamiento de datos en el que los individuos hacen las veces de chips. Esto lo dice el autor en su obra Homo Deus del 2016. Aquí el facilismo complacido con la tecnología se hace tendencia, estilo de vida e incluso norma, por lo menos en el ámbito educativo. ¿Cómo describir, pues, un horizonte de sentido que escape al posicionamiento del avance tecnológico como aniquilador del esfuerzo humano y su consecuente oferta de estilos de vida deseables, aunque se contrapongan a la ética, y lograr un equilibrio entre el justo proceder, la valoración del trabajo como elemento de transformación de la especie humana, y asigna a la tecnología un lugar subordinado al desarrollo de las sociedades humanas y no de herramienta de enajenación y dominación de las mismas? Lo que se quiere no es una validación de lo que reza el dicho popular de que todo tiempo pasado fue mejor, sino la búsqueda de una salida con vigencia presente y proyección al futuro, frente a la contagiosa enfermedad del facilismo, como engaño estructural enmascarado de innovación. Pues leído desde el proceso de humanización del Homo sapiens, no es verdad que sea más fácil la vida evitando el esfuerzo, ni que los resultados alcanzados con la evitación del trabajo sean los apropiados para garantizar la vida humana, su duración en el tiempo y la armonía de su presencia en el resto del conjunto del universo que habita. Facilismo no es sinónimo de bienestar ni de procesos de generación de desarrollo a escala humana. Facilismo es la falacia de quien justifica la opresión de unos en virtud del provecho de otros. Es la subyugación generada por el dominador al generar la interrupción de los procesos pensantes y de construcción de conocimiento por parte de quien cae en la red de avanzar socialmente, escogiendo el camino aparentemente fácil, pero que en verdad le deshumaniza, le priva del honor de lograr lo que merece y le aleja de la visión solidaria del progreso humano. El facilismo como enfermedad contagiosa bloquea la sensibilidad frente al sufrimiento del otro, pues dejan de ser importantes los medios para obtener el bien anhelado y el enfoque se pone en la reducción del esfuerzo y del tiempo para alcanzarlo, aun en detrimento de quien se ha visto como obstáculo, más bien aprovechándose de todo aquel que pueda con su sacrificio facilitar el proceso. El otro cuenta en la medida que es útil. Así se puede ser amigo de alguien solo para que realice los deberes académicos que no se quieren realizar. Que ese otro lo haga,
mientras en el tiempo que se hubiera invertido en ello se disfruta del ocio. Ascender en un empleo y ganar más dinero puede significar obstaculizar a quien lleva la delantera o tiene mayor mérito, sobrecargarle de trabajo o buscar su eliminación, para a saltos largos alcanzar lo que no se merece. Sin embargo, pretender lograr las cosas fácilmente es también una fantasía, que se basa en la envidia. Ver, por ejemplo, un jugador de fútbol que de la noche a la mañana dejó de ser pobre y se hizo millonario, y pensar en su proceso como un camino fácil para el éxito, es desconocer que en el proceso hubo esfuerzo, preparación, talento y otra serie de elementos que confluyen para que en el caso particular de ese jugador la ecuación funcione. Algunos emulan a reconocidos artistas o incluso a capos del narcotráfico, pensando que al seguir sus pasos obtendrán los mismos resultados. Pero es probable que lo único que obtengan sea frustración, desgaste moral y tengan que reasumir la propia realidad con penoso dolor. De hecho, en la cultura del traquetismo, el dinero fácil es una ilusión que enfrenta a no pocos jóvenes a una condena por la comisión de delitos en nombre de otros, que sí están disfrutando del rédito de estas acciones, e incluso los expone a la muerte sin obtener ni siquiera beneficio para sus seres queridos. Sin entrar de lleno en el escenario de lo político, pero no pudiendo tampoco excluirlo del todo en esta reflexión, cabe anotar que el facilismo está presente también en los ciudadanos que prefieren no pensar, los que hacen de la omisión de su compromiso como sufragantes, una bandera de la cual se sienten orgullosos, reafirmando así su propia ignorancia, su menosprecio por la institucionalidad y la ley, y su escaso sentido de vinculación con ese todo que llamamos patria. Justificar el hecho de no ejercer su derecho y deber de votar con argumentos como no hay ninguna opción buena, no voy a votar mi voto, ¿para qué votar si todo va a seguir igual? O peor aún, votar sin reflexionar en las propuestas y proyectos políticos, hacerlo porque hay de por medio una prebenda o favor político, o incluso votar por el que diga tal o cual cacique, solo porque él lo dice, porque no se quiere pensar, cuestionar, realizar el ejercicio de decidir a conciencia. Todo esto es también facilismo, un facilismo de esos que carcomen nuestro país, que nos expone a la creciente corrupción, a que el poder sea detentado por quienes no saben gobernar, pero sí saben cuán provechoso es hacerlo en un país como el nuestro, donde la impunidad viste de toga y profiere sentencias que nos hunden cada vez más en el desencanto, la apatía e indiferencia política. Nos sume pues el facilismo en una historia que no nos enorgullece y deja una fea herencia para las próximas generaciones, pero que finalmente hemos permitido o construido entre todos. Es desafiante el compromiso de superar el facilismo, de no revestirlo del estatus de cultura, cuando él mismo es contradictor de toda construcción verdaderamente cultural. Por esto, aterrizando el asunto de la utopía como realidad siempre posible, alternativa aún no lograda pero perfectamente deseable, nos queda pues el camino de la sensatez, el comprometerse con el propio proyecto de vida, el hacer todo pensando también en el beneficio comunitario, el caminar siendo solidarios con quienes van al lado, el sentirse parte de un todo mayor en el que cada uno se beneficia en la medida que el otro crece y en el que todos aportan para lograr objetivos comunes que trascienden los proyectos egoístas. Nadie pasa por encima de nadie y todos se nutren del intercambio de saberes. El trabajo no es condena, sino parte de la naturaleza del ser humano. El esfuerzo es el motor que transforma a la sociedad y la capacidad de reflexionar sobre el propio contexto, de cuestionar los modelos impuestos y los facilismos, y de estar siempre ajustando la marcha conforme a los nuevos desafíos. La tecnología libera al ser humano de las cargas innecesarias y contribuye a su fortalecimiento, al estímulo de su capacidad pensante, al desarrollo de la sabiduría, pero no es la que rige su destino, solo una herramienta para ayudarle a enfocarlo, a diseñarlo, a vivirlo. Es clave destacar al respecto, en palabras de Alejandro Piscitelli, que las organizaciones que prosperarán en el futuro serán organizaciones inteligentes que explotarán la experiencia colectiva, los talentos y capacidades de cada persona para aprender cómo adaptarse al contexto
y triunfar en conjunto. Esto lo dice Piscitelli en el libro que se llama El proyecto Facebook y la posuniversidad, edición del 2010. Esto supera los facilismos y compromete las voluntades en la construcción social colectiva, comunitaria. Demuestra que el avance de la sociedad solo es posible dejando de lado los individualismos y actuando como parte de un organismo que se rediseña constantemente, se beneficia del trabajo de cada uno de sus componentes y evita encadenarse a lo que pueda detener su desarrollo y evolución. No se esmera en que el proceso sea fácil, sino que se enfoca en que se dé adecuadamente y en beneficio del todo que lo compone. Pensando en los procesos de metamorfosis de criaturas como la mariposa, cada etapa tiene un tiempo y una serie de microprocesos que no se pueden obviar. Cualquier intento por anticipar los cambios o agilizar los ciclos conllevará inevitablemente la muerte del animal. Es la naturaleza la que regula el cambio y dispone el ambiente adecuado para el mismo. Los organismos vivos nos dan ejemplo de la importancia del esfuerzo y del compromiso pleno con el cambio, sin romper el curso adecuado, sin saltar los pasos, sin evitar el trabajo que se debe poner en cada etapa del ciclo. Como jóvenes con un proyecto en construcción, es necesario considerar los ritmos de la vida y entender esta en clave de cada persona, desde su diversidad. Lo que funciona en un proyecto de vida puede ser lo que impida el desarrollo de otro, pues cada uno debe reconocerse a sí mismo como un organismo autónomo, pero sin olvidar que es parte de algo mayor y más complejo. Saltarse los ciclos naturales, los procesos requeridos para lograr el correcto desarrollo y el bienestar integral, y esto además en detrimento de otros, puede significar la muerte, si no biológica, quizás inmoral, espiritual, emocional. Hoy hago un llamado a ustedes, constructores y constructoras de esperanza, para que lo que parece difícil sea interpretado como meritorio. Lo que se caracteriza por implicar gran esfuerzo sea el camino para alcanzar los sueños, transformando el propio contexto, potenciándolo en función del bienestar humano, haciendo que el legado sea una sociedad más equitativa, justa, pacífica, comprometida con su historia. Que su trabajo, esfuerzo y compromiso revitalizado sean el insumo para gozarse en la vida que se construye con las propias manos, el impulso para caminar y motivar en el camino a quienes creen que ya no pueden lograrlo. Alzo mi voz como parte de la generación que ha vivido en carne propia los efectos de la enfermedad del facilismo, que ha escuchado las bombas de los violentos y ha visto caer en el camino a quienes solo defendían sus principios y buscaban abrirse paso en este mundo. Esa generación que creció sin lujos ni comodidades y que una y otra vez esperó que la muerte no fuera más su vecina y que no fuera necesario gritar tantas veces nunca más, como una consigna que los poderosos y los propiciadores del mal no quisieron escuchar. Generación que vio perderse a tantos jóvenes en las redes de los grupos armados, en los círculos del narcotráfico, en las redes del comercio de humanos. Alzo la voz para que sea escuchada por la generación que surgió en un contexto diverso, que no ha vivido con tal rigor el conflicto interno, que ya no se sorprende con nada y que está atrapada en su ensimismamiento e indiferencia, a los que quizá aún no han caído del todo en el facilismo y el acomodamiento. Y lo hago para recordarle que sin ella no habrá un futuro esperanzador, sin ella no se podrá construir una nueva nación, sin ella nuestras esperanzas se habrían mantenido en vano, sin ella, aun en el mejor de los mundos posibles, como diría Leibniz, la humanidad perdería su razón de ser, si es que antes la encuentra. Y milenios de caminada entre la prueba y el error solo habrían servido para confirmar que nuestra presencia en el mundo no es más que la de una plaga que se extiende y que en algún momento debe ser completamente erradicada. No es fácil escribir para ustedes, un público que no conozco, pero al que quiero hablar no como académico ni intelectual, sino como parte del mismo organismo que tanto ustedes como yo constituimos. No es fácil, dije, por eso el mérito no está en las palabras dichas, sino en haberlo realizado. El diálogo está abierto. Hasta aquí nada se ha resuelto. Solo, como dije al comienzo, presento inquietudes que motiven, entre todos, a construir discurso y, todavía más importante, a comenzar a aplicarlo. Gracias, comunidad educativa, que se ha tomado el tiempo para escuchar mis apreciaciones.
Lamento no poder estar con ustedes presencialmente. Sin embargo, esto no excluye un diálogo de saberes que se valga de los medios tradicionales y podamos intercambiar correspondencia, quizá algunos mensajes a modo de ensayo y, ¿por qué no?, dejar por escrito una memoria que sirva como punto de partida del próximo foro filosófico, en este laboratorio de ideas que es la institución educativa Chillurco. Tengan todos una grata y productiva jornada. Feliz día.